saludo para todos y todas en esta tarde. Mi nombre es Carlos Ariel Acosta, acá desde la Fundación Manos Unidas de Dios, bajo la dirección de nuestro rector, el padre Gustavo Adolfo Gutiérrez. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial que nos interesa a todos, la espiritualidad. Vamos primero a entender qué es espiritualidad y tenemos que ver la espiritualidad como un todo. El ser humano por naturaleza es espiritual. Nosotros estamos acostumbrados a entender una espiritualidad muy teológica, muy del teo, de Dios, del ser, pero los seres humanos por naturaleza, cuando nos extasiamos, cuando nos impacta la naturaleza, cuando vemos los ocasos, vemos los atardeceres, los amaneceres, esas lunas llenas, el mar, todo eso nos trasciende, y eso es espiritualidad. Entonces, he entendido que la espiritualidad no es solo la forma en que culturalmente nos hemos educado, sino una diversidad de espiritualidades que existen. Y cada ser humano tiene su propia cosmología para entender el mundo, para interpretarlo y para asimilar como tal las cosas del mundo y las cosas espirituales. Por eso, entonces, es importante entender también que cuando estamos en otros sitios, en otros lugares, cambia la espiritualidad, cambia la forma de entender lo espiritual, cambia la cosmología también de las cosas, como cada persona la interpreta de acuerdo a la cultura, porque la espiritualidad está muy ligada a la cultura. Entonces hay que entender también eso para cuando vayamos, sobre todo estas personas que están formándose en el cuidado del adulto mayor, cuando entren en acción, cuando se encuentren en interacción con estas personas, entender cuál es su cosmovisión, cuál es su cultura, dónde están y cómo podemos nosotros estar allí sin intervenir y sin causar algún traumatismo, ni para ellos ni para tampoco el cuidador. Entiendas entonces que hay que ser muy neutrales en el tema espiritual frente al adulto mayor, o a la persona, al enfermo, o a la persona que se esté cuidando, que se esté acompañando, porque el adulto mayor sobre todo necesita y está en busca de espiritualidad. Parte de la formación del cuidador es el integral, es la espiritualidad. Entonces, pero la espiritualidad tiene que entrar a formar parte de la capacitación dentro de un respeto y un entendimiento del otro. Hay que acercarse al otro desde su propia espiritualidad. Entonces, entendemos las espiritualidades culturales, la monoteísta, que es la judía, que es la cristiana y es la maometana. Y entendemos también que se llaman también otras iluminadas, como son el hinduismo y el budismo. Entonces estamos hablando de 5 espiritualidades. De allí se ramifican todas las espiritualidades que conocemos nosotros, las formas en que entendemos y cómo nos encontramos con ese ser superior, con esa energía que llaman algunos, con el tótem que llaman otros. Entonces, cuando entramos en otra cultura como cuidadores y nos enfrentamos a otra forma de ver la espiritualidad, debemos tener un conocimiento de esa espiritualidad. En el caso, digamos, de los judíos, tienen otras costumbres que nosotros no asimilamos en nuestra cultura occidental y cristiana, ¿cierto? La guarda del Sabbat por sobre todo. Entonces, cuando alguien esté en una cultura judía, en Medio Oriente, en Israel, o frente a alguna familia o algún adulto mayor judío, debe entender que ellos no manejan nuestro libro, que es la Biblia completa, sino que manejan el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos, que es la Torá. Y en esa Torá hay unas leyes que nosotros ya no guardamos como cristianos, pero que los judíos guardan. Entonces hay que entrar a respetar ese tema. El tema de los alimentos también. Ellos tienen otra forma, porque la religión, la espiritualidad está muy unida a lo cultural en esas religiones.
Entonces, entender de alguna manera que vamos a entrar en otro campo de espiritualidad, que no vamos nosotros a asumir esa espiritualidad, pero tenemos que de alguna manera entenderla para poder respetarla y poder convivir dentro de esa espiritualidad, porque de alguna manera tendremos que asimilar algunas cosas como el sabbat, digamos, en la cultura judía, que es muy importante para ellos, ¿cierto? Las fiestas que son judías también son muy importantes, y entonces lo que estamos tratando es de que el cuidador aprenda sobre otras culturas, sobre otras espiritualidades, de manera que cuando llegue al adulto mayor o al enfermo que vaya a cuidar, no haya un choque cultural y espiritual, sino que pueda asimilar de alguna manera el modo de hacer, de ser y de hacer en ese entorno en que va a estar el cuidador. En el caso del musulmán, digamos, los musulmanes o mahometanos que llamamos nosotros, tienen otras condiciones diferentes a los judíos o a los cristianos. Su modo de orar, su modo de vestir, las formas con las mujeres dentro de esa cultura, con los niños, con los adultos, es distinto. Entonces también debemos formarnos y entender esa cultura. No es pasar a esa cultura, no es convertirnos a esa cultura, es mantener nuestra identidad, pero entendiendo al otro para poder de alguna manera integrarnos a él, respetar también su forma de ser y de entender la cosmovisión de esas personas. Y los cristianos, siendo nosotros todos cristianos, también de alguna manera tenemos diferencias. Entonces, llegar un cuidador, una persona que cuida adultos mayores de un catolicismo a un protestantismo, hay unos cambios drásticos también que hay que también aprender a conocer y entender para poder reaccionar de una manera equilibrada y neutra frente a esto, y no irrespetar al otro en la medida en que queremos de pronto llegar a imponer. Nosotros no somos agentes de pastoral, no somos catequistas. Nosotros vamos en una acción puramente de cuidadores, donde debemos apoyar esa espiritualidad desde la cosmovisión de la persona, no interviniendo ni cambiando ninguna de sus conceptos, sino manteniendo los conceptos del cuidador, los conceptos del que se está cuidando, en el respeto mutuo entre cada uno, pero entendiendo, en la medida en que uno entiende al otro, lo acepta y se da cuenta de por qué hace lo que hace, por qué actúa de esa manera. Y en las religiones iluminadas, que son el budismo y el budaísmo, también es importante entender que tienen otras maneras también, en cuanto a su alimentación, en cuanto a la meditación, todo esto todas estas religiones de ninguna manera son religiones que llamamos positivas, no van en contra del ser humano, sino por el contrario, lo que pretenden de alguna manera, pues llama positiva, es que el ser humano siempre esté en ese estado de superación, de búsqueda de lo espiritual. Entonces no tienen por qué de ninguna manera reñir unas con otras, sino de alguna manera complementarse en una creencia, una espiritualidad con la otra. Por eso la preparación para ir e intervenir en otra cultura diferente es necesaria en el cuidador, para que pueda llegar de alguna manera mucho más fácil a dar ese apoyo espiritual que necesitan las personas, no siendo ministros ni agentes de pastoral, pero sí de alguna manera pueden dar también un apoyo espiritual dentro de ese concepto de cuidar al adulto mayor. No solo es la alimentación, no solo son sus medicamentos, parte del cuidado y parte de esa terapia importante al adulto mayor es entregarle y darle una buena dosis de espiritualidad, que siempre la están buscando. Creo que es importante entonces que entendamos estos conceptos, que sigamos profundizando en ellos, en cada uno de los aspectos culturales que involucra al cuidador dentro del nicho donde vaya a interactuar con el enfermo o con el adulto mayor, para que sea pues un éxito y eficaz su labor frente a este cuidado del adulto mayor. Continuaremos entonces
desarrollando el tema en otro video y en otra ocasión. Hasta la próxima, muchas gracias.